Debido a la naturaleza de los crímenes expuestos en este podcast, aconsejamos precaución por parte de los oyentes. El contenido de este episodio no es apto para menores de edad o personas sensibles. Las historias narradas en el presente episodio son basadas en hechos de la vida real. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este nuevo capítulo de Disconformes Podcast. Hoy venimos con un capítulo diferente, es un capítulo especial. Vamos a hablar del True Crime, vamos a hablar de todas esas historias que han ocurrido en los últimos años sobre asesinos seriales. Vamos a exponer dos historias que puede que les pongan la piel de gallina el día de hoy. El compañero que traigo hoy al escenario es una persona que ya conocen porque es el otro tertuliano. Chatico, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buen día a todos, pues nos encontramos bien, emocionados, un nuevo capítulo de Disconformes Podcast, un capítulo especial, un capítulo donde adentraremos a la narrativa de dos casos muy interesantes de asesinos seriales. Hicimos una investigación ardua, nos adentramos a conocer sobre el tema. Espero que les guste, gracias por escucharnos y no se les olvide darnos nuestro follow. Eso es obligatorio siempre, ¿cierto? Claro, denos el follow y escúchenos, vale la pena escucharnos, hablamos de todo, cosas interesantes y espero que les siga gustando acá el podcast amigo de ustedes. Bueno, entrémonos entonces en materias, motivos, porque escogimos el capítulo de los asesinos seriales. Básicamente el Chato y yo somos no muy apasionados al tema, pero nos gusta bastante. Tanto que encontramos en Spotify un programa, un podcast, el cual vamos a darle un patrocinio gratuito porque todavía no somos dignos de pedir recaudos monetarios por ello, pero próximamente. Y básicamente es un podcast que se llama Asesinos Seriales. Lo pueden encontrar en Spotify. Tiene una lista larguísima de casos de asesinos seriales. Y lo interesante de ello es que desglosan muy a detalle muchas de las cosas que sucedieron a través de los registros y los archivos que tienen de cada uno de los casos en concreto. Entonces, para el día de hoy, pues estábamos recordando hace unos días con el chat sobre unos casos especiales que nos llamaron bastante la curiosidad y dijimos, oiga, ¿por qué no hablamos de eso en el podcast? Y bueno, pues ya llegó el momento. Nuestro primer caso va a ser narrado por el chato. Esperemos que sea de su agrado. Esperemos que no les ponga los pelos de punta. Y si quieren, pongan pausa en este momento y vayan rápido, hagan más inspira y vuelven nuevamente para escuchar la historia que el chato nos quiere contar en esta tarde tan amena. Chato, todo tuyo. Bueno, yo les vengo a contar sobre el caso de un señor llamado John Wayne Gacy. Él es conocido como el payaso asesino. Yo sé, algunos dirán que él inspiró la película It. En lo que yo investigué, dice que él, pues la relación entre la película y él es poca, pero sí hubo un poco de inspiración. Entonces, bueno, les cuento la historia del hombre. El hombre, el señor Gacy, en sus principios, en su infancia, fue un niño que no estuvo en una familia muy acogedora. Él sufrió de una violación por parte de un familiar a la cual él nunca le comentó a sus padres ni nada por miedo a lo que les dijeran. Esta narrativa empieza desde la época de 1970, los 70, 80. Este hombre lo que hizo en su niñez, pues su padre nunca fue muy afectivo con él. Él tenía dos hermanas, su mamá y su padre, era el entorno familiar. Y les cuento esto porque el papá siempre lo trató a él como si él no fuera muy macho, no como el estereotipo de que tú fueras hombre de la época, siempre fue muy apartado de él, diciéndole que se portaba como una mujer. Esto le decía al padre porque él se la pasaba muy apegado a su mamá y a sus dos hermanas.
Esto conllevó a que su papá pues lo maltratara psicológicamente y físicamente. Aparte de su trauma grande que ya les comentaba, que fue una violación por parte de un familiar que él nunca comentó. Esto también se desarrolló en Estados Unidos, más en Illinois. Entonces, él fue ya creciendo, él tuvo muchos problemas porque en la etapa del colegio él se la pasó de escuela en escuela y eso le dificultó también para definirse en lo que él quería. Bueno, ya sus padres después fallecieron y ya él ya creció también pues con un trauma severo gracias a la violación. Después de eso, él conoció a su esposa, a su primera esposa, con la cual tuvo dos hijos. Ahí empezó todo. ¿Por qué les digo que ahí empezó todo? Porque él con la esposa, la primera esposa, le comentó que él le gustaban los hombres y las mujeres, que él era bisexual. Esto la esposa no le puso ningún problema, incluso cuando empieza la etapa de exploración sexual, lo que él hacía era meterse con personas jóvenes, en especialmente hombres, para tener relaciones íntimas, pero adicional a eso también se encontraba la esposa. La esposa participaba de eso. Ya después pasando el tiempo, no sé, lo que en mi investigación dice que ya después de haber tenido como, ya lo podemos llamar como orgías, después de 7, él cometió su primer asesinato. Y este asesinato lo que hizo fue que la esposa dijo, no, yo no me puedo meter en esto, o sea, pero nunca ella denunció, ella nunca denunció, se alejó del hombre y él quedó como camino libre. Pero esto no fue suficiente porque el suegro de él lo hizo a él manager de una cadena de comida rápida en Estados Unidos, pero él aprovechó su puesto para poder contratar personas jóvenes que fueran hombres y así empezar su modus operandi. Entonces el modus operandi de él era ya, contratar a esas personas, hacerlos ir a su casa, en su refugio o en su casa, hacerlos emborrachar, les suministraba sustancias como puede, alcohólicas, pero a veces les suministraba formol y los hacía dormir, lo cual él abusaba de ellos. Y se reconoce en la condena que él tuvo 33 casos de homicidio. Entonces, él lo que hacía era dormir a las personas, sedar a las personas, y esto hizo que él pudiera tomar, ultrajar, violar a esas personas y posteriormente a eso asesinarlas. En sus primeros 8 asesinatos, dice la narrativa que el hombre tenía los cuerpos enterrados en su casa, pero era tal el olor que se volvió incontrolable para él. Él tuvo una denuncia en 1968, si no estoy mal, de uno de los chicos que logró quedar vivo, porque él le suplicó, mátame, mátame, porque ya lo estaba torturando de una forma atroz. Inclusive cuenta que esa fue como las torturas más grandes porque él lo sedó, lo violó, después lo despertó y al despertarlo en la bañera lo ahogaba y lo volvía a dejar a respirar y lo tenía así que el muchacho, porque estamos hablando de personas de entre 14 21 años, que lo trataba de ahogar y suplicaba que lo matara, que no lo dejara vivir. Él denunció en esa época en el pueblito que él se encontraba, era cerca de Chicago, lo fue denunciado y él fue directo, o sea, él fue condenado por cargos de violación, eso por 10 años. Pero vea que
él tenía una conducta de ciudadano ejemplar, lo cual convencía a las autoridades y a las demás personas de que él no era un hombre malo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En este caso, él tuvo la condena de 10 años y esa condena de 10 años fue reducida a 18 meses por buena conducta y por cosas que él estudió y pasó en prisión. Después de esa condena, él se fue para cerca a Chicago, pero en otro pueblo, es que no recuerdo bien, pero en ese pueblo él empezó una nueva etapa de su vida. Entonces esa etapa de su vida, después de ya haber cometido algunos crímenes, entonces él pasó a ser político, pasó a ser un dueño de una compañía de construcción. ¿Y por qué es llamado el payaso asesino? Porque es que él se disfrazó de payaso y hacía como obras de caridad. Entonces iba a hospitales, recreaba fiestas, y entonces eso hacía que él fuera una persona visible tanto en lo político como en fiestas como familiares ante la sociedad, para que la sociedad no lo juzgara como si fuera una persona retraída. Entonces, al ser visible, él era como un ciudadano ejemplar y posterior a eso, él siguió cometiendo más asesinatos. Uno de esos asesinatos también dice que fue denunciado, la víctima logró escaparse, fue denunciado, pero la policía misma fue a la casa de él a preguntar y él tuvo el poder de convencimiento de que él no era la persona. Si no estoy mal, era su víctima número 28, que él no era la persona, que él nunca había visto al muchacho. Posterior a eso se vio con el muchacho y volvió y lo violó, lo metió en el sótano de su casa, lo enterró. Ya después de volver a tener los olores tan fuertes en su casa, lo que hizo él fue tirar los cuerpos que él ya tenía al río. Entonces, como él también les conté que él era contratista o era constructor, él, esa víctima número 28, por, por salado que fue el hombre fue visto por la mamá y la mamá lo acusó directamente, la víctima, o sea, fue por la mamá y la víctima, la mamá lo acusó directamente. Ejerció una presión durísima, una presión alta. Esta presión hizo que este señor Gates se sintiera como atrapado, como acorralado, incluso no sé por qué llegó a lograr sentirse tan atrapado y acorralado para que lo descubrieran, si él ya tenía convencido a las autoridades, a los que lo estaban investigando, a todo el mundo, ya las tenía, de que él no había sido. Y él sostuvo eso hasta el día de su juicio. Entonces, este señor fue un día muy de malas en su presión, él se emborrachó y al emborracharse volvieron y lo atacaron y él empezó a confesar todo. Confesó cada uno de sus crímenes, confesó no solo el crimen del joven que acababa. El hombre fue capturado en algunos de los casos de asesinos seriales. En algunos casos ellos no son capturados, a veces ni se sabe quiénes fueron, pero en este caso pues tristemente es un final feliz porque fue capturado, el hombre fue condenado a pena de muerte. El hombre negó hasta el final haber cometido todos sus crímenes. La policía investigó, allanaron su casa, en la casa de él encontraron muchos huesos, encontraron rótulas, encontraron gente desmembrada, aún así él no lo negaba. Después, él fue condenado en 1978, si no estoy mal,
pero él logró, la ejecución fue efectuada en 1994. Entonces, ¿qué hizo en ese periodo? Él estuvo apelando y aún así él estuvo concediendo, tuvo el descaro de conceder entrevistas, hablar en documentales y no solo eso, como que en libros también. Otra cosa que quiero también poner en contexto, oigan, vean la foto, búsquenlo cuando él se vestía de payaso, o no, lo vamos a dejar acá, con la ayuda de Jerry, vamos a poner una fotico acá. Era espeluznante y daba miedo. Yo sí llevaba a ese payaso a la fiesta de mi hijo, no, a eso sí me daba miedo. Y bueno, ese es el caso que les expongo hoy, esa es la narrativa, les cuento que Heavy, no sé qué le puede pasar por la cabeza de una persona por tener tanta maldad. Otra cosa, Jerry, te comento, cuando él fue ejecutado, en la ejecución se puso por una doctora, dijo, yo quiero investigar el cerebro del hombre y a ver qué tiene, si tiene alguna anomalía. Y en la investigación se concluyó que él no tiene ninguna anomalía, que tenía un cerebro normal. El señor en el juicio, él dijo que sufría de esquizofrenia. La fiscalía dijo que él no tenía ningún tipo de esquizofrenia y, y dijo, él mismo lo dijo, yo tengo problemas de personalidad y le preguntaron, ¿qué personalidades tienes? Y el hombre dijo, es que cuando soy político soy uno, cuando soy constructor soy otro, cuando soy manager de los restaurantes que les comenté como de la ex esposa, soy otro. Y como payaso soy otra persona. Pero al hombre se le olvidó decir una. Como asesino se vuelve a otro. En- Entonces, esta es la historia del señor John Wayne Rice. Oiga, muy interesante la historia que nos acaba de contar el Chato. Yo ya la conocía, es una de las más sonoras en los medios, a nivel mediático, es una de las más conocidas. Como dijo el Chato en un inicio, es parte en la inspiración a la película It, que pues la gran mayoría de las personas ya las han visto. Eh, Es, Dime, es Chato. una historia muy famosa, es una historia que sí ha trascendido. El hombre, adicional a eso, una de las víctimas también fue la única que superó los 26 años, solo una, pero el resto solo se fijó en menores de edad. Pues sí, la mayoría de las víctimas de este sujeto pues eran menores. El modus operandi ya, pues ya lo describió el chat. Lo que me quedó a mí de curiosidad fue que en un momento tú dijiste que él había admitido algunos asesinatos, pero después él negó haber cometido los asesinatos. Entonces, finalmente, ¿él confesó de que los había hecho o siempre estuvo a la negativa de que él no era? Cuando él lo confesó fue cuando estaba borracho y se fue hacia las autoridades a decirlo. Ok. Pero ya en el juicio él negó rotundamente todo. Ok. O sea, extrajudicialmente le había dado como una confesión estando en estado de Y embriaguez y a posterior pues lo negó. lo que hicieron las autoridades fue con eso poder allanar la casa. Obviamente, como les dije, él se deshizo de los cuerpos tirándolos al río, pero Mm. encontraron pedazos de huesos, de rótulas en un hueco y ahí fue donde empezó la investigación seria para la policía. ¿Cómo los Oh. pudo evitar? Porque se hizo pasar por un ciudadano ejemplar. Pues digamos que se asemeja mucho al tema de Ted Bundy, quien también parecía ser un ciudadano ejemplar y que muchas personas llegaron hasta ser afines a él y se casó estando en prisión y bueno, es una historia larguísima, pero son personas que a priori uno las ve y dice, pues no creo que esta persona sea capaz de llegar a esos extremos, ¿verdad? Eh, si quieres, ya te voy a contar yo también una historia rápidamente y empezamos a hacer como un desglose de estas historias, a ver qué encontramos en común.
a ver qué hay de diferente de pronto entre un asesino serial y de pronto un asesino normal, o sea, una persona que cometió un homicidio. Porque la gran mayoría de los casos cuando uno investiga se dan en Estados Unidos, y se dan en Estados Unidos es casi que ellos lo llaman como the golden era for criminal no sé qué, que es básicamente como la época dorada de los asesinos seriales en Estados Unidos, que son los 60, 70, 80, 90, y ya de ahí para acá se ha reducido mucho. Vamos a hablar del por qué se han reducido de pronto los asesinos seriales. Entonces voy con mi historia rápidamente para que sigan ahí con Adéntranos a tu historia, querido Jerry. el pedazo escalofriante. Bueno, yo les vengo a contar entonces una historia que les va a poner los pelos de punta. El asesino en inglés es conocido como The Kindly Killer, en español sería como el asesino amable, y es nada más y nada menos que Dennis Nielsen. La historia básicamente es muy parecida a la de Jeffrey Dahmer, pero esta sucedió en el Reino Unido. Dennis Nielsen nace en el año 45 en Escocia. Se dice que cuando tenía aproximadamente unos 6 años, su abuelo fallece en su presencia, y fue como en una especie de lago. Él murió ahogado. La familia decide llevar el cuerpo del abuelo y colocarlo en el comedor de la casa, donde le piden a Dennis que pues se despida de su familiar por última vez, lo cual empieza a crearle a él ya como unos tonos sobre qué es la muerte y cómo se conduce la muerte y qué hay después de la muerte, y bueno, todos estos misterios. Dennis continúa su vida normal. Él va al colegio. Cuando tiene aproximadamente 15 años, se empieza a notar que es una persona solitaria y que no gusta compartir con más personas. Dennis decide ausentarse del colegio y enlistarse directamente con el ejército. Una vez Dennis está en el ejército, él está en la división de la cocina, donde él aprendió el arte de descuartizar los animales para poder realizar las labores culinarias dentro del sitio militar donde él estaba. Entonces sabe manejar muy bien los cuchillos, sabe perfectamente dónde hacer los cortes, y se desenvuelve en eso durante varios años. Una vez pasados ya como unos 5, 6, 7 años, Dennis decide no continuar más en la vida militar y decide salir de la misma, pero durante su paso en la vida militar, él denota un gusto por los hombres, gusto que para esa época pues él no podía darlo a público, toda vez pues que estaba mal visto. Entonces él trataba de reprimir sus deseos y sus ganas cuando veía compañeros de él dentro de las instalaciones militares. Una vez estando afuera, Dennis acude a un bar una vez, se encuentra con un joven que a su gusto fue una persona muy apuesta, y la convida después de unos tragos a su casa. Estando en su casa, Dennis decide ofrecerle más alcohol a esta persona de forma gratuita hasta que la persona se queda dormida en su cama. Dennis decide acostarse a dormir con la persona, pero a eso de la medianoche Dennis se levanta y piensa que en algún momento en la mañana siguiente, cuando esta persona se levante, va a decir: tengo que irme, y por ende Dennis dice: yo no quiero que esta persona se vaya de mi lado. Dennis coge la cabeza de la persona y la mete en un balde con agua y lo ahoga hasta generar su muerte. Una vez siendo el primer caso de homicidio, la primera víctima de Dennis decide bañarlo, decide acicalarlo, decide ponerle otra vez la ropa y lo pone en la cama para compartir con él lo que quedaba del resto de la noche. Resulta que una de los factores o una de las insignias características de este asesino serial era el hecho de que una vez él los asesinaba, él quería que los cuerpos de las víctimas permanecieran junto a él para hacerle compañía que a él le hacía falta o que él carecía de un amor, bien sea de una pareja emocional o bien sea por parte de su familia. Dennis, pasados ya unas semanas, pues obviamente empieza a generar un olor el cuerpo, razón por la cual Dennis decide descuartizar y desmembrar el cuerpo de esta persona. Como ya lo había dicho antes, él tenía ya un bagaje bastante amplio acerca de cortes por haber trabajado en la carnicería del ejército, y decide partes del cuerpo
como tratar de volverlas más suaves y más fáciles de esconder, colocándolas a hervir en ollas calientes. Igualmente hacía una especie de, no lo quiero llamar un asado, pero una especie de hoguera en la parte trasera del lugar donde vivía, y para camuflar de pronto un poco el olor, lo que hacía era quemar llantas de vehículos al mismo tiempo, con lo cual pues se confundían los olores y creía él que no iba a ser descubierto. Una vez pasan unos días, Dennis vuelve a sentir esta ausencia, vuelve a sentir la soledad nuevamente y decide ir por una nueva víctima. Esta segunda, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera víctima, él igualmente el mismo modus operandi, va y los consigue en un bar. Eran hombres, usualmente de temprana edad o muy jóvenes. Lo invitaba a su casa y, por ejemplo, en el caso de este, le quería mostrar música que él tenía. Le dice él a su víctima que se coloque unos audífonos para que escuchara un poco más a detalle del disco que él quería mostrarle. Y mientras que la víctima estaba concentrada escuchando con los audífonos la música, él se acercó por la parte de atrás, tomó el cable de los audífonos y lo ahorcó hasta causar su muerte. Dennis tenía una afición por las fotografías, le gustaba tomarse fotografías cuando era joven, simulando que él estaba muerto. Entonces muchas de esas fotografías lo que él hacía era que se recostaba en la cama y dejaba que la cabeza de él se pusiera en la parte inferior como si se fuera a caer, cosa que al tomar la foto con el espejo simplemente se viera el cuerpo sin cabeza. Y cuando no era posible, él mismo se automaquillaba para tener esa percepción de que estaba muerto. Dennis empezó a hacer lo mismo con estas personas que estaba teniendo como víctimas y adicional a tomarle las fotografías, lo que él hacía era lo sentaba en su sofá, cosa que cuando él llegaba a la casa, pues tenía con quien compartir y ver la televisión, los llevaba a su cama y realizaba cualquier tipo de actividad normal para él con los cadáveres de las víctimas. Obviamente y nuevamente, como van pasando los días, pues el cuerpo en sí va teniendo una putrefacción y empiezan a generarse unos olores y van a generarse unos gusanos que van a ser uno de los principales problemas para Dennis porque él no quería ser descubierto por parte de la policía. Dennis vivía en un sitio donde el piso era en madera, decide levantar la madera y en parte del subsuelo esconder los cuerpos o las partes de los cuerpos, porque muchos de ellos ya habían sido debidamente cortados, y los escondía debajo del suelo y otros los escondía en unas bolsas, y lo que él podía quemarlo pues lo iba quemando a medida de que iba acumulando cuerpos. Resulta que pues a raíz de estos olores los vecinos pues colocaron una queja al conjunto residencial donde él vivía técnicamente y le solicitaron que por favor tenía que irse de la vivienda. Dennis accede a esto, parece que no dejó ningún tipo de prueba en ese momento sobre el apartamento donde él estaba viviendo y se muda a otro sitio donde él vivía en un ático. Resulta que en este nuevo sitio que él había encontrado para realizar sus fechorías, pues no tenía la misma forma de ocultar los cuerpos como lo estaba haciendo en la parte en su casa anterior. Fue un momento, digamos que para reflexión de Dennis al decir, bueno, en este momento yo no voy a generar más asesinatos, voy a intentar ser una buena persona, me va a deslindar de ese Dennis que era yo en el pasado. Pero al cabo de unos meses, como ya lo dije anteriormente, la soledad toca a sus puertas y él decide nuevamente matar a otra persona. Hablamos que en el historial de Dennis hay aproximadamente entre 14 a 15 víctimas reconocidas, pues todas con el mismo modus operandi. Invitados a la casa, en la casa encontraba cualquier tipo de medio para matarlos. La gran mayoría eran asfixiados o puestos en condiciones en las cuales la metamorfosis de la cara o la facción de la cara pues no tuviera un gran impacto o grandes heridas para que él pudiera compartir con ellos. Por ejemplo, se hablaba de que una de las víctimas trató de forcejear y pues él tuvo que acudir a la fuerza para matarlo, y obviamente pues eso generó unos hematomas en la cara y lo que él hacía era usar maquillaje para esas personas para tratar de disimular esos golpes o esos traumas que se habían creado anteriores a la muerte de la víctima. Resulta que estando en esta nueva casa
como ya no podía esconder los cuerpos de la misma forma, Dennis lo que hacía era descuartizarlos y parte de la carne la iba botando a través de las tuberías del baño. Pues resulta y pasa que pasados ya unos días y semanas, pues las tuberías de todo el edificio colapsaron y se taparon. El encargado del edificio decide contratar a un plomero para que vaya y pues solucione el tema de las tuberías. Va esta persona y resulta que cuando empieza a destapar las tuberías y las cañerías, encuentra trozos de carne, lo que le llama gran la atención, y él se va o acude a su jefe para comentarle el tema. Y deciden volver al día siguiente con una maquinaria un poco más especializada o mejor para poder pues sacar todo lo que sabían que estaba dentro de la cañería. Resulta que esa noche Dennis pues se dio cuenta de lo que estaba pasando con el plomero y decide él mismo limpiar las cañerías del edificio donde vive. Pues la sorpresa al siguiente día, cuando volvieron los plomeros y se dieron cuenta de que alguien había ya limpiado las cañerías, o sea, no estaban en las mismas condiciones que el día anterior, deciden llamar a la policía y comentar sobre el caso que habían encontrado. Le entregan a la policía uno de los trozos de carne que el plomero había encontrado y realizan los estudios pertinentes para verificar qué tipo de carne era, si era producto animal o, como terminó siendo en la realidad, pues fue carne de una de las víctimas de Dennis. La policía obviamente empezó una investigación y empezaron a apuntar a de cuál de los apartamentos provenía todo este tema, hasta que llegaron a Dennis. Dennis no puso ninguna oposición y cuando vio a los policías les dijo: yo sé ustedes por qué vienen, así que pues vengan, yo les muestro dónde están los cuerpos, no hay ningún problema. Cuando iban de camino a la jefatura, los policías hablando con él pensaron que estaban hablando de un caso de 2 o 3 personas, cuando él les confesó pues que eran bastantes más. Dennis fue condenado a cadena perpetua en Inglaterra, donde él fallece en el año 2018. En el tiempo en el que él estuvo condenado, realizó múltiples entrevistas, realizó diferentes manuscritos explicando muy detalladamente cada uno de los casos y dando, no una explicación, pero tratando de darle a entender al mundo del por qué se realizó cada una de las muertes, donde básicamente yo leí algunas de ellas y no es que él diga: yo lo maté por una condición económica, o lo maté por una condición racial, o lo maté porque simplemente me cayó mal, ¿no? Simplemente eran argumentos que él usaba, que él le nacía, como que era algo de adentro que él quería hacer y tenía un gusto por. Entonces, pues se puede encontrar mucha información sobre él. No es tan conocido, que es lo que se me hace muy, muy curioso, como lo pueden ser el caso de los asesinos seriales en Estados Unidos, pero este caso, este hombre es una locura lo que hizo, tiene series, creo que hay un documental en Netflix y creo que hay una serie en Prime que no fue tan famosa como la de Jeffrey Dahmer en Netflix, que fue el boom hace 1 o 2 años. Pero pues bueno, ahí también está la historia, se las pongo a la consideración. Espero y aspiro, señoras y señores, que no se encuentren nunca con una persona como Dennis Nielsen. Bueno, ¿cómo te pareció este caso, Chato? Bueno, un caso fascinante, un caso interesante, pues eh, uno de los casos que ha sonado en los últimos años. Como tú lo dices, no sabemos por qué no es tan conocido, pero el man tenía siempre su raye. No, es un caso de alguien muy loquito. O sea, el tema de cómo él describía cuando hacía las entrevistas en prisión, de cómo descuartizaba a sus víctimas, y algunos de ellos los colocaba como, literalmente, decía: los ponía a hervir en agua caliente partes de los cuerpos de las personas para desintegrar la piel y después poderla botar dentro de las tuberías y que no quedara rastro. Ahora imagínate tú viviendo en tu casa y que se empiece a generar ese olor a putrefacción de la carne. Y usualmente la mayoría de los apartamentos en los baños tienen unas rejillas para el tema de la extracción de los olores. Pero así como hay extracción, pues puede que entre algún olor. A veces cuando el olor de los sifones, cuando uno los limpia, que queda como perpetrado. Imagínese ese olor a sifón con olor a carne de muerto. No, papi.
La Oye, locura. pero tanto como el que tú narraste como el que yo narré, los dos no tenían problema con ese olor a putrefacto. O sea, Es, los dos podían convivir con esa vaina, Mari. es que yo, sí, a mí, ese es otro tema. ¿Cómo hace una persona? Yo podría creer que al primer día no huele nada, el segundo día ya empezó a oler como a requesón. Pero ya el tercer día ya deje una carne por fuera de la nevera a ver qué color coge y a ver qué olor tiene. Qué olor. Es, Y es sobre todo como ellos son asesinos seriales que tienen tantas personas que inclusive ellos limpiaron fue por la queja de vecinos, exactamente. porque en los dos casos fue así. Los dos fue por la que los vecinos empezaron a decir, hombre, las cañerías están tapadas y el otro, venga vecino, es que huele feo. Entonces los dos trataron de deshacerse de los cuerpos, pero al tener, o sea, debe ser terrible esos olores. Sí, es igual, no sé. ¿Tú viste la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix? Sí, sí, En el capítulo donde están mostrando que a él lo captura la policía y ellos entran al apartamento y encuentran las canecas gigantes con ácido. O sea, el olor de putrefacción debe ser absurdo dentro. Y no sé, uno puede volverse tolerable cuando el olor de las cosas son permanentes. Ejemplo, si tú estás en la casa y empieza a oler mucho a basura porque no las has podido sacar, tú notas el olor y listo, unas horas va y viene, pero ya llega un momento en que es insoportable y uno va y saca la basura, precisamente por el olor. sí. Pero esta gente, en el caso de Dennis, ese man se podía quedar perfectamente meses con ellos. Meses. O sea, Es que yo creo que es una cosa que no hemos olido nosotros, en serio. Yo creo que es una cosa que no nos imaginamos. Ni siquiera es por pasar al lado de un botadero de basura. Yo creo que debe ser una cosa indescriptible. yo creo que lo más horrible que yo he olido en mi vida es un pedo del chato. Uy, qué cosa más asquerosa es eso. Óigame, chato, un tema ahí que yo quería comentarte. Bueno, estos dos casos, yo le pregunté a ChatGPT que me diera la lista de los asesinos seriales como más famosos, coincido con varios de ellos. Vamos a nombrarle a nuestros escuchas algunos de ellos. El primero es el Ted Bundy. Ted Bundy, súper mega famoso. Tiene series, tiene documentales. Como lo dije anteriormente, es un asesino que llamó la acogida de la gente porque tenía un carisma increíble y que aunque las personas sabían el tipo de bestia que era, porque era una bestia, todo lo malo que hizo, aún así sentían, no sé si aprecio, pero sí una afinidad. A tal punto de que cuando él fue a los juicios había gente que lo apoyaba fuera de los estrados judiciales. Y hubo una mujer que se casó con él y que tuvo una hija o un hijo con él, estando él en prisión. O sea, ¿a qué nivel me gustaría de pronto adentrarme un poquito más, no al perfil psicológico de este asesino, sino al perfil psicológico de la señora que decidió casarse con él y tener un bebé con él? O sea, ¿qué le pasa en la cabeza? Le gusta el peligro. Uy, pero ya es un peligro muy bravo. Uy, eso es el papá de los peligros. No sé, no Eso sé qué le puede pasar en la mente de la persona, pero siempre es difícil. Sí, es una situación que, o es una persona que uno sabe que es peligrosa. sí, bueno, otro caso que tenemos es el de Jack el Destripador, que es como el primero, el cumbre, a finales de 1800, casi que al comienzo de 1900, Jack el Destripador en la antigua Inglaterra. Eh, Nunca se descubrió quién fue Jack el Destripador. No, Hubo pistas, hubo clues, como ellos lo llaman, pero nunca se supo quién fue. pero yo pienso que fue por la época. Ahí vamos, ya vamos para allá. Venga, entonces nombramos rápido los nombres y empezamos a mirar eso. Está Jeffrey Dahmer, está John Wayne, que fue el que vos explicaste. Está Richard Ramírez, en Estados Unidos, súper famoso, conocido como el acosador nocturno. Está André Chikantilo, está Albert Fish, Pedro Alonso López. Bueno, hay varios. Y dentro de la lista me gustaría colocar que creo, y si no estoy mal, el asesino serial con más muertos y es colombiano,
Luis Alfredo Garavito tiene más de 300 personas dentro de sus víctimas, la gran mayoría niños. Sí, eso te iba a decir a los que no conocen porque son de otro país que no saben de Garavito. Fue un asesino terrible de niños en Colombia. Terrible. Asesino y violador y después los Sí, asesinaba. O sea, violador y asesino. creo que él ya murió, ¿no? Por un Sí, cáncer, hace no mucho. sí, De hecho, sí. para las personas que no sepan, se estuvo especulando mucho porque creo que a él la condena, el tiempo de condena se le había cumplido y él ya estaba a punto de salir de prisión. Muchas personas obviamente estaban esperando a que él saliera para ejecutar la justicia a mano propia por todo lo que él había realizado, porque pasó muchos años en prisión y conociendo las cárceles en Colombia y conociendo las cárceles en Latinoamérica, es un milagro que este señor no lo hayan matado en la prisión. Pero es un El man, milagro para él. el man estaba en un pabellón especial, estaba prácticamente aislado para poder sobrevivir, porque no creo que las personas o los reclusos le perdonaran algo así. Sí, bueno. Volviendo otra vez al tema de estos asesinos a modo macro, decíamos antes que hay una época dorada entre los años 60 y 90 y la gran mayoría está en Estados Unidos. Leía de em, ¿cómo se llama eso? De un documental, estaba mirando un documental donde básicamente decían que era la cantidad de asesinos en esa época eran más o menos 3.000 personas en Estados Unidos. Y el segundo país que tenía mayor cantidad de asesinos seriales era el Reino Unido, donde tenían aproximadamente 400. Entre 400 y 3.000, la diferencia es abismal. Es Sí, abismal. Denotaban, o este criminólogo que yo estaba mirando decía que básicamente o bueno, una de las razones por las cuales se daba el tema de los asesinos seriales y que se notaba mucho como característica de todos ellos era que eran personas que habían vivido unos traumas muy puntuales. Trauma de la guerra, personas que iban y prestaban su servicio militar en la guerra, volvían y a posterior por esos traumas que habían tenido empezaban a realizar este tipo de asesinatos. Muchos otros eran traumas de su niñez. Caso Dennis, que se sentía solo desde su niñez y empezaron a crear un odio hacia la sociedad y un odio hacia su familia y empezaban a ejecutar. Sin embargo, Chato, quería preguntarte, ¿por qué crees tú que empezó a decaer ese tema de los asesinos en serie? O sea, ya no es la misma cantidad que habían en esos años a la cantidad que hay hoy en día. ¿Cuál crees tú que es el tema? la razón que yo he notado es que, digamos, en esa época era el poder de convencimiento hacia la policía o hacia la... Entonces, ellos eran acusados y muchas veces ellos como, no, pues mire, yo no fui. Y la policía o las personas encargadas de investigar quedaban locos. Obviamente tenían recursos limitados en esas épocas, desde los 60 hasta los 90 para hacer una investigación como la hacen hoy en día, pero entonces se denotaba mucho más la palabra de la persona y como en el caso que yo del John Wayne, él era una persona que era como un ejemplar ante la sociedad, entonces era más difícil contemplarlo. Ahora, hoy en día, pues cuando una persona te acusa a ti de violación o algo, ya hay como para hacer pruebas, ya hay para cámaras, o sea, los El investigadores avance. tienen, sí, los investigadores tienen un avance de recursos, de cosas increíbles para poder dar una investigación más certera y veraz. Inclusive muchos de los asesinos en la era dorada fue porque básicamente ya los descubrieron y ellos mismos confesaron como sin ningún pudor y eso. Aunque el que yo narré, el hombre lo negaba, ¿no? Pero aún así Es las que pruebas estaban en su contra porque todo estaba en su casa, los cuerpos, las partes de algunas personas. yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que había un avance y el avance es notorio en temas de, por ejemplo, en los años 60 creo que todavía no existía la prueba del ADN.
Por eso es que muchos de ellos pues no se podía dar a ciencia cierta de que hayan sido los asesinos de esas víctimas. Y han habido casos de asesinos seriales en los 70 y en los 80 que vienen a ser juzgados hasta en los años 2000 y condenados en los años 2000, o sea, 20 años después, por pruebas de ADN, porque ya tenemos la tecnología para realizarlo. E igualmente, como decía el Chato, ya hoy en día hay cámaras, la interconexión entre la policía, tanto local como a nivel internacional, es mucho más rápida y eficiente. O sea, en el caso de Jack el Destripador, la policía local, de aquí a que comunicaran al siguiente pueblo qué era lo que estaba pasando, pues podían pasar perfectamente semanas. Hoy Sí, en día, con un enter ya saben y tienen un prototipo del perfil de persona que quieren buscar o que están buscando en ese momento. inclusive también puede ser las mismas personas o los mismos asesinos que se sentían más seguros en esa época porque el tema de que los fueran a descubrir iba a ser más complicado. Entonces ellos podrían andar en sus modos operantes más tranquilos que hoy en día. Porque, o sea, locos todavía hay o gente que tiene su rache. Entonces, lo que pasa es que hoy en día lo pueden hacer porque hay casos, pero no lo hacen con tanto ímpetu porque saben que van a ser fácilmente descubiertos. Hoy Exacto. una persona desaparece y ya es una cosa muy notoria, o sea, la policía por lo menos va a hacer una investigación, qué ha pasado, quién, y pues están las redes sociales, se difunde más rápido la información. Yo sé, no es fácil encontrar, digamos, acá como en un país como Estados Unidos, no es fácil encontrar a una persona. Acá tú ves en los supermercados personas o sea, personas perdidas de hace mucho tiempo y actual. Lo que pasa es que muchas veces de eso es que los pelados se escapan de la casa y se van porque sí, otros no se sabe. Pero pues actualmente tampoco es que sea tan fácil, pero Otro, sí Otro tema que quería poner en la mesa es el tema de que muchas personas aseguraban o decían que el tema de que haya tanto asesino serial en Estados Unidos es porque se permite el uso de las armas, a lo cual yo estoy en desacuerdo porque si se mira el perfil del asesino serial, ninguno de ellos utiliza las armas, llámese revólver o metralletas o lo que sea, como medio para realizar sus crímenes. Estos son personas que utilizan medios más convencionales, sí, en prefieren eso. el ahorcamiento, prefieren un cuchillo, prefieren usar sus manos y no lo hacen por el gusto de maté a una persona, sino que son unos gustos más allá, son unos gustos Petit. son fetiches, son el tema sexual usualmente está muy involucrado al tema de estos asesinatos, de realizar violaciones. Se hablaba que Ted Bundy, una de las víctimas que logró escaparse de este macabro animal, explicaba de que cuando él intentó violar a la chica, la posición que ella tomó, que usualmente es de resistencia, ella tomó una pasividad y ella no es que quiera decir que le gustaba o que le gustó la situación, pero de pronto la situación como ya la cogió es como que voy a seguirle la corriente y voy a hacerle notar de que me gusta lo que está haciendo. Y en ese momento este asesino dijo, oiga, no, espere, esto a mí no me gusta y la dejó. O sea, no, él no quería eso, él lo que quería era someter a su víctima, presionar a su víctima, sentir que él tenía el poder sobre ella. Al Lo momento en mismo, que vio que no, pues chao. Y eso es, lo yo creo, mismo que le pasó a John Wayne, que el de la bañera que estaba diciéndole, mátame, mátame, y el uh-huh. man lo dejó ir porque ya no sintió ese placer de matarlo. Exacto, no, no, dentro del perfil psicológico de ellos no estaba el hecho de matar porque sí, o sea, ellos tenían un gusto sobre lo Lo que que tú estaban dices haciendo. tienes razón, ninguno ha cogido el arma, mata a la persona y ya, Y no. ya, Hacen como la mayoría de casos hacen unas como cosas. rituales, hay algunos que usan rituales para el tema de cómo asesinan y qué es lo que hacen a posterior con cada uno de los cadáveres de las víctimas. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que hasta acá, hasta el momento, les haya gustado bastante el tema. Es muchísima la información que hay sobre asesinos seriales. Posiblemente más adelante traigamos otras dos historias así terroríficas para que estén a las personas que les guste, pues sigan al tema. Pero ahora vamos con las preguntitas de TikTok.
van a ser relacionadas con el tema, pero las vamos a poner de pronto de un tema un poquito más jocoso, un poquito más amable, porque ya TikTok nos censuró, señores y señoras. Nos han censurado, nos han baneado y nos toca ser un poquito más Y, amigables. y también Jerry y yo estábamos como elaborando las preguntas de TikTok y nos costó un poco porque dijimos, bueno, el tema es sensible, pero hombre, como que nos toca irnos por el lado jocoso porque ¿cómo vamos a preguntar en caso de que... Sí, es complejo, es un tema delicado, pero vamos a hacer las preguntitas de TikTok, ¿listo? Bueno, listo. Hagamos pues la primera preguntita para el TikTok. Si fueras un asesino serial, ¿cuál sería tu arma secreta, chato? No sé, hagamos, no sé, un corta uñas. Un corta uña. No, pero el corta uña sí puede ser utilizado como un arma letal. Ah, sí. ¿Cuál sería la tuya, Jerry? Yo creo que yo podría utilizar un cucharón de cocina. Porque se ven inofensivos, pero cuando le pega uno en la cabeza a alguien, sí puede matar a alguien a punta de cucharones en la cabeza. Ese es Ya duro. que yo me iría por donde ponen los cubitos de hielo, con todo y cubos de hielo, que de paso y una vez los saco. No, la que yo vi una vez en una película de terror era donde está el inodoro, el cover de la taza del baño, no donde uno se sienta, sino donde va el agua. Esa Oye, vaina sí, es pesadísima y un sí. solo tramacazo tumba el que sea. Tengan cuidado, señoras y señores. Bueno, preguntica número 2. Si un asesino serial se dedicara a hacer cambio de carrera, ¿qué tipo de carrera crees tú que haría el asesino serial? Un asesino serial se dedicaría trabajaría en un matadero de ganado. Yo iba por el mismo lado, yo creería que se dedicaría a ser chef. No pregunten de dónde sale la carne. Tercera preguntita. ¿Qué nombre ridículo le pondrías a un asesino serial en una película de comedia? El pacifista. Yo le pondría... ¿Qué nombre le pondría? Yo le pondría... John el vecino... El vecino gentil. No, pero es que sería igual que el otro. Que ya era gentil. Ay, cuidado. Yo le dejaría el nombre de John porque John es muy común. Es muy común y podría pasar como camuflado el man. Pero el otro tendría que ser algo muy amigable, muy querido, como las aventuras del chirriado John o las aventuras del querido John. O sea, algo así muy... que no tenga absolutamente nada que ver con lo que realmente es la persona, como decías, igual tú con este man, con John, de hecho, que Sí, cuando él era payaso era una cosa y cuando oye, era político era otra. Preguntica, si un asesino serial fuera a un concurso de talentos, ¿qué tipo de talento tendría? el de coser. Juan- Está bueno. Yo creo que el talento que tendría un asesino serial sería el de ser masajista. Pregunta, Por ablandar, por el de ablandar. ¿sabe ablandarlo? Eh, preguntica, si un asesino serial tuviera que elegir un compañero animal, ¿cuál crees que sería? Uy, yo sé, un pajarito. ¿Por qué un pajarito? Un pajarito porque el pajarito por lo menos se iría volando y volvería de vez en cuando y no te tuviera la tentación de acabar con el pobre animalito. Pero bueno, sí, tendría que ser un pajarito porque es que si es un loro, el loro va y habla. Entonces no nos sirve. El loro las canta, el Sí, el loro país. las canta cuando llegue la policía. Yo creo que un cocodrilo o un león para darle la carne.
cuando él Ah, no la pueda desaparecer. uy, qué gonorrea, no me... Sí. Esa es una buena opción. Si los asesinos seriales fueran personajes de dibujos animados, ¿quién sería el más temible y quién sería el más ridículo? Uy, el más temible, el conde Pátula, el más temible. Ese es bueno, el Conde Pátula. Y el más ridículo, eh, el coyote, Mm, está bien, el Ambos pobre con la coyote. Warner. Sí. Yo creo que para mí, dentro de los dibujos animados, el más temible podría ser el papá de las chicas superpoderosas, el Profesor X. Se ve muy calmadito, se ve muy tranqui y todo, pero Sí, quién sabe qué hace ese man en el laboratorio. sí. Él. Y el más ridículo, el Pato Lucas. Es que me Ah, encanta el Pato Lucas porque es que sale con unas cosas. Sería un show. Sería un show. personaje. ¿Cuál sería el disfraz más gracioso que un asesino serial usaría para Halloween? Uy, el de disfrazarse el de McDonald's. Sería el terror de las ¿De Ronald hamburguesas. McDonald? Sí, el terror de las hamburguesas. Bueno, historias hay y muchas sobre Ronald McDonald. Por eso es que ya no lo tienen Dicen que como el parte hombre se publicitaria. movía y que le causó varios infartos a mucha gente. Eso dicen, eso dicen. Pero bueno, para mí un disfraz gracioso podría ser de Hada de los Dientes. Yo, y eso, Pues llega cada uno de los hogares disfrazado o disfrazada de Hada de los Dientes y ahí es cuando comete los crímenes. No sé si solamente a los niños. Ahí les dejo el dato. se lleva la caja de dientes. ¿Qué música cree usted que escucharían los asesinos seriales cuando están trabajando? Rancheras. No sé, yo creo que ya es muy prototipo por series y películas la música clásica. La música clásica, y de hecho yo la escucho por 5 o 10 minutos y me imagino de una vez una escena de un asesino serial. O sea, la tengo muy, muy conectada a ese tema. Bueno, y la última preguntita. ¿Cuál crees que sería el hobby de un asesino serial? El hobby. Uy, coleccionar ojos. ¿Solamente de víctimas o también de animales? También puede ser de Porque hay animales. unos ojos de animales que uno dice bacanos. Pues de animales, de todo tipo. Todo tipo. Ok. Yo creería que el hobby que tendría un asesino serial es hacerse una manta con la piel de las personas que ha matado. Uh, por Tipo ahí es Soul les va quitando de a poquiticos, las teje y se arma una mantica para por la noche para el frío del invierno. por eso un talento tiene que saber coser. Ah, ahí está, ya está conectado. Bueno, eso fueron las preguntitas de TikTok. Pasemos rápidamente al dato disconforme y nos vamos, señor. ¿Qué dato disconforme nos traes hoy, chato? Bueno, el dato disconforme viene sobre las marchas de taxistas que hubo ayer en Bogotá. Eh, este señor de apellido Espina, me acuerdo el nombre, no sé si Jerry lo tenga, convocó a las marchas de taxistas ayer a un paro nacional por el tema de las aplicaciones que se usan en Colombia como Uber, Didi, porque están sacando ventaja sobre los taxistas y están haciendo competencia desleal. Lo único que me causa curiosidad en la noticia y me parece disconforme, si causa tanta disconformidad, ¿por qué la convocatoria fue tan grande y no hubo tantas personas? Es que el tema de los paros por parte de los taxistas en pelea contra las diferentes plataformas de servicio de transporte a nivel nacional, pues parce, es un tema que lleva, yo creo que ya unos 10 años, más o menos. Eso Lleva estaba desde mucho, antes de que yo me fuera del país, imagínese, y eso ya fue hace por mucho. eso, imagínese. Y adicional a eso, póngale cuidado que
El señor Ospina tuvo su época gris y no dejen olvidar esto, que fue que el hombre se vendió al gobierno en turno y resultó por allá dizque siendo concejal, un puesto político tuvo, y eso se lo ha cobrado los mismos conductores de taxi que lo seguían anteriormente. A mí lo que me emputa es que en 2024 todavía no haya una regulación clara y expresa por parte del Congreso para manejar este tipo de redes y de plataformas para la movilidad. O sea, Una burla. dan pañitos de agua tibia y cositas, pero papi, en un año del Congreso, cojan temas de transporte, saquen una ley concreta, digan, se va a regular así, 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 se van a necesitar unos permisos especiales también para manejar y listo, solucionamos el problema. Por ejemplo, acá donde yo vivo, las personas que quieran usar su carro para manejar Uber, ellos tienen que sacar una licencia especial como si fueran taxistas. O sea, los taxistas tienen que tener su licencia de transporte, de manejar los carros y una licencia como taxistas. Esa misma licencia de taxistas se le obliga a las personas que van a manejar Uber o cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Pues porque van a transportar gente. ¿Se me hace idóneo? Se me hace súper idóneo. Porque no están cargando ahí una caja en la parte de atrás del carro. Entonces, vayan, cada uno capacítense y ambos pueden seguir trabajando sin ningún problema. Cobren los seguros que tienen que cobrar porque lamentablemente con las plataformas, si hay un accidente, muchas de las personas que resultan afectadas, pues llevan las de perder porque o los carros van sin seguros o no hay una protección como se esperaría. Pero pues tampoco los taxis pueden monopolizar el tema de que ellos son los únicos que pueden prestar un servicio de transporte en Bogotá o en el país. Es verdad lo que tú dices. Acá también otro ejemplo que puedo poner es en la ciudad de Nueva York, cuando empezó Uber, empezó con el tema de los taxistas, no les gustó mucho y la ciudad, o sea, la alcaldía cogió y dijo, bueno, se regula, licencia especial para todos y se pusieron sus puntos y sus condiciones y ya pudieron tener todos pues trabajo para tanto los Uber como para los taxis. Pues nada, esperar a ver si algún día lo solucionan. Pero bueno, bueno, es que eso se la repetirá. Esa noticia no es nueva. Esa Lo, noticia sale todos los años en diferentes meses. lo disconforme acá es que ni el Congreso ni los que son encargados de hacer la situación ponen Nada. Ni los nada de la de derecha hicieron un culo, ni ahorita los que están en la izquierda en el poder tampoco están haciendo un izquierda, culo. y los Ninguno soluciona. taxistas también solo se pronuncian cuando les conviene. No, no sirven para un culo, ninguno. Bueno, me voy a despedir con una frase alusiva al tema de hoy. Espero Uh, que no les ponga los pelos de punta. Esta frase la dio Jeffrey Dahmer durante los juicios que él tuvo a una entrevista que él dio. Y dice básicamente, le preguntaron a él por qué él no, dentro de las personas que él asesinaba, no habían personas que usaran tatuajes. Y decía que las personas que tenían tatuajes, el sabor de la carne cambiaba. A lo que él dice, coman ajo para evitar a los vampiros. Y pónganse tatuajes para evitar a los caníbales. Ahí les dejo el dato. Chao muchachos, nos hablamos. muchas gracias a Chao, todos, no se les chatico. olvide seguirnos Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Gracias.